Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 54 y Filoso Ando. Bueno, continuamos con nuestra pequeña aventura a través de la filosofía musulmana y sus grandes figuras, así como su manejo de la influencia de Grecia clásica y particularmente Aristóteles. Y antes de entrar en el gran pensador que muchos conocemos como la gran influencia que es Ibsina o Avicena, vamos a pasar rápidamente por un pequeño hombre que existió al mismo tiempo que Al-Farabi y un poco antes que Avicena, que a lo mejor no recibe la misma atención que sus otros compañeros en esta frase. Y esta persona es Ibn Miskawayh. Si esto está mal pronunciado y alguno de ustedes sabe la forma correcta de pronunciarlo, me disculpo. Verdaderamente es un idioma bastante ajeno al mío, pero intentamos hacer lo posible. Gran parte del valor de Miskawayh es su intento único en su aproximación de juntar la filosofía griega con la ética islámica de una forma en la cual no ve ninguna lucha. Famosamente, Ibn Miskawayh decía que no había mayor diferencia entre el filósofo y el profeta. Ahora bien, si el filósofo hablaba de cosas terrenales y el profeta de cosas elevadas, defendía que el profeta no tenía las palabras adecuadas para expresar correctamente aquello que le era revelado y por consiguiente no se alejaba mucho de las lecciones o revelaciones que llegaría a través de la razón el filósofo. Ahora vamos a hablar de la vida y el contexto. Ibn Miskawayh nace en Rai, Persia, alrededor del año 930, en una época de gran florecimiento cultural y filosófico. Lo que hoy viene siendo Irán, en su momento fue un eje cultural y de educación al que mucha gente se aproximó y mucha gente buscaba para aprender. Nosotros solemos pensar en Atenas como este gran centro histórico, o inclusive si nos vamos más para atrás, en el Cairo, en Egipto, o inclusive en Giza. Pero la realidad es que durante la Edad Media, cuando nosotros decimos que el conocimiento académico estaba en crisis y no había centros culturales, sí los había, nada más que estaban en Medio Oriente, en este caso en Persia, y después, sin sorprender a nadie de las personas que han escuchado los capítulos anteriores, el centro cultural se volvió Bagdad. Ibn Miskawayh vive patrocinado por los Buwayhíes y trabaja en Bagdad, donde se rodea de muchos pensadores muy similares de la escuela del Farabi. Su obra abarca diversas disciplinas. Su enfoque en la ética es su tema particular que más lo distingue. Y particularmente dentro de esto está su análisis sobre cómo las personas pueden alcanzar la virtud y la felicidad a través de la disciplina, el autoconocimiento y la colectividad. Aquí vemos un paralelismo a lo mejor al tipo de estoicismo que practicaba Marco Aurelio. La obra más célebre de Miskawayh es Tahdin al-Akhlaq, o bien El refinamiento del carácter, donde aborda un sistema ético que, aunque se inspira en la ética aristotélica, es adaptada a un contexto islámico. Para Ibn Miskawayh, la virtud no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la verdadera felicidad. Entendía la felicidad como un estado de plenitud y paz interior que solo se logra cuando las distintas partes del alma están en armonía y cuando la criatura cumple su función predeterminada o su potencia. Aquí vemos una evidente influencia aristotélica bajo la idea de que Aristóteles creía que la buena vida era la vida en la cual uno llega a desarrollar lo que puede ser en potencia. La filosofía de Miskawayh se basa en su concepción tripartita del alma, que hereda de Aristóteles y de Platón.
pero que es adaptada, como todo lo demás, al pensamiento islámico. Según él, el alma humana está compuesta por 3 facultades: la facultad racional, la irascible y la concupiscible. La facultad racional es la que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos y debe gobernar sobre las otras 2 para alcanzar la virtud. Vamos a hablar un poquito más a fondo de estas 3 facultades. La facultad racional es la parte del alma encargada de buscar la verdad y guiar al ser humano hacia la sabiduría. Para Miskaway, la razón no es solo la guía hacia el conocimiento, sino también hacia la justicia y la moderación en la conducta. La facultad irascible representa el coraje y la capacidad de enfrentar desafíos, pero si no está controlada por la razón, puede conducir a la agresión y al descontrol. Finalmente, la facultad concupiscible es la facultad de los deseos y los placeres. Aunque es necesaria para la vida, su exceso llevaría al hedonismo y al vicio. La moderación y el dominio de estos deseos son esenciales para la virtud. El equilibrio de estas 3 facultades es clave para el desarrollo ético del individuo. Para Yves Miskaway, la justicia no es solo un valor social, sino también un estado interno, un equilibrio perfecto entre las diferentes partes del alma. Aquí podemos ver un poquito de influencia platónica. Este concepto de justicia refleja su visión holística de la ética, donde el bienestar personal, está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad. Yves Miskawaya aborda la cuestión de si las personas son intrínsecamente buenas o malas a través de su teoría del alma. Sostiene que las personas no son naturalmente ni buenas ni malas, sino que nacen con el potencial para ambos. Este potencial se realiza según la educación y las influencias sociales. Si una persona es guiada desde temprana edad para desarrollar su facultad racional y para ejercer el autocontrol sobre sus deseos y pasiones, tiene mayor probabilidad de crecer como alguien virtuoso. Sin embargo, si se permite que las pasiones dominen, el individuo se desviará hacia el vicio y la corrupción moral. Es muy interesante. Siglos después tendremos las figuras de Rousseau, de Locke, de Hobbes, que estarán hablando de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Y por lo general, ellos tienen una respuesta muy binaria. O es bueno o es malo, y la sociedad o ayuda o perjudica. Es curioso ver cómo años antes, Yves Miskaway tiene un poquito más de tacto con este tema y puede encontrar tonos de grises, donde no son ni buenos ni malos, sino que tienen la potencia de ser buenos y la potencia de ser malos. Ahora bien, también en las lecturas que hice, noté que tiene una tendencia a decir que la gente, una vez que es buena, es muy difícil que deje de ser buena. Y una vez que la gente es mala, es muy difícil que deje de ser mala. Puede ser gente buena que hace cosas malas y puede haber gente mala que hace cosas buenas, pero no le da mucha flexibilidad a ese movimiento. Lo que sí da flexibilidad es en la potencia al resultado. Sería interesante ver qué opinarían los otros filósofos morales de estos temas. Pero bueno, el enfoque moral de Miskaway subraya la importancia que le otorga a la educación ética y al cultivo del carácter. La virtud, según él, no es algo natural ni automático. Requiere esfuerzo y la voluntad de mejorar. Este proceso de automejora es lo que él llama el refinamiento del carácter, que es tanto una disciplina ética como un camino espiritual hacia la perfección. Aquí podemos ver también cierta, no quiero decir influencia, pero posible influencia del budismo, en el cual vemos la idea de controlarse y buscar siempre mejorar, siempre trabajar contra los vicios, siempre trabajar contra las tentaciones, entender que el carácter se tiene que refinar constantemente. Y es bonito pensarlo así, porque siento que a veces solemos pecar de pensar que ya somos buenos, o bueno, no soy bueno para nada, ya soy malo, y dejarlo ahí quieto. Pero mientras seguimos vivos, seguimos avanzando, y mientras seguimos avanzando, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Bueno, ahora, hablando de la educación y la sociedad, para Yves Miskaway, la educación no es solo la transmisión del conocimiento, sino el desarrollo integral del carácter, cosa que hoy en día es un debate en las primarias y secundarias. Una buena educación debe enseñar a los jóvenes a controlar sus pasiones y a fortalecer su razón. La familia, los maestros y la comunidad tienen un rol fundamental en este proceso, guiando al individuo hacia la virtud.
Supongo que esta es la máxima expresión de la expresión, valga la redundancia, de que toma una aldea completa criar a un niño. En su visión, la ética no es un asunto individual. La felicidad verdadera solo se puede alcanzar en comunidad, donde cada persona contribuye al bien común. Ibn Miskawayh conecta su ética con la política, argumentando que una sociedad justa es aquella donde las personas virtuosas ocupan posiciones de liderazgo y donde las instituciones promueven el bienestar colectivo. Me hace pensar un poco en la figura de Salomón. A lo mejor es una influencia ya que pues sabemos bien que el Antiguo Testamento no está tan lejano del conocimiento islámico. Recuerdo en la lectura que comenta mucho la figura del ermitaño. Y dice que el ermitaño, aunque sea bueno y aunque se aísle por buenos motivos, nunca va a ser verdaderamente justo y nunca va a ser verdaderamente virtuoso. Porque al aislarse, inclusive si en su aislamiento conoce la iluminación, está privando a la sociedad de esta iluminación. Está privando a la sociedad del colectivo. El ermitaño no puede verdaderamente ser virtuoso ni justo. Podemos ver que el pensamiento de Ibn Miskawayh está profundamente influido por el neoplatonismo, especialmente en cuanto a la jerarquía del universo. Según los neoplatónicos, el alma debe ascender desde lo material hacia lo espiritual, purificándose en el proceso. Miskawayh adopta esta visión, pero la integra con el pensamiento islámico, sugiriendo que la perfección moral y la felicidad última se logran mediante la purificación del alma y su acercamiento a lo divino. Por supuesto, esto a través de la comunidad. Para él, la razón y la revelación no son contradictorias. La razón es la herramienta con la que los seres humanos pueden comprender la ley divina, y la revelación proporciona las verdades necesarias para guiar a la humanidad hacia la virtud. Así, su ética no solo es un camino racional, sino que también es un camino espiritual. En el sistema de Ibn Miskawayh, la felicidad, o sa'ada, no es un placer fugaz, ni una satisfacción material, sino un estado duradero de perfección espiritual. Alcanzar este estado requiere tanto la purificación del alma como la práctica constante de la virtud. La felicidad es la culminación del desarrollo moral y espiritual, donde el individuo, habiendo dominado sus pasiones y ejercido la justicia, vive en armonía consigo mismo, con la sociedad y con Dios. Con este enfoque podemos ver que la ética para Miskawayh no es meramente una cuestión práctica, sino que también una vía para la trascendencia espiritual. Para él, la felicidad suprema es acercarse a la perfección divina mediante la purificación del alma y el ejercicio constante de la virtud. Es un poco como si la espiritualidad y la felicidad para Miskawayh fuera una mezcla entre Epicuro, Buda y a lo mejor San Agustín. La felicidad viene de quererte, de disfrutar, pero de renunciar a los bienes materiales, de renunciar a los vicios, de buscar estar en paz contigo mismo y a la vez reflejar esta paz y esta concordia hacia Dios. Es sumamente interesante que esta figura existiera, sobre todo en la época en la que existió. Ahora bien, algo que podemos notar es que Ibn Miskawayh no habla mucho de la metafísica. Esta es una buena forma de pintar lo que medio se mencionó en el capítulo anterior, de que los intentos de Al-Farabi de traer la filosofía musulmana hacia la metafísica fueron un poco en vano. O dicho de otra forma, no fueron tan efectivos tan rápidamente. Ahora, hablando de Al-Farabi, me parecería interesante comparar a Miskawayh con los dos anteriores filósofos de los que hemos hablado, con Al-Kindi y Al-Farabi, ya que estos representan dos extremos de la adaptación de la filosofía clásica al Islam. Vamos a hablar entonces, primero de cuál es la comparación con Al-Kindi. Al-Kindi, como sabemos, fue uno de los primeros en integrar la filosofía griega, especialmente a la neoplatónica aristotélica en un marco islámico. En comparación con Ibn Miskawayh, o más bien, en comparación, Ibn Miskawayh toma algunos elementos de Al-Kindi como la idea de que la razón y la revelación son complementarias,
pero su interés se enfoca principalmente en la ética y la formación del carácter, mientras que Al-Kindi ve a la filosofía como un camino hacia el conocimiento de Dios. Ibn Mishkawai enfatiza cómo la filosofía puede guiar a la conducta diaria hacia una vida virtuosa y feliz, que aunque tiene a Dios como manera o como aspecto implícito, no es el objetivo final. En cuanto a la comparación con Al-Farabi, que recordemos es famoso por su teoría política, su visión de la ciudad virtuosa, en la que la filosofía y la religión se unen para guiar a la comunidad hacia la felicidad colectiva. Al-Farabi reconoce la importancia de la razón y el orden de la vida ética, en la vida ética, y para Al-Farabi una sociedad justa y bien organizada es esencial para que los individuos alcancen la perfección moral. Esta visión es compartida por Ibn Mishkawai, pero se enfoca más en el individuo que en la estructura política. Aunque ambos coinciden que la razón debe guiar las acciones humanas y que la felicidad es el objetivo último, Ibn Mishkawai aborda la virtud como un proceso personal de perfeccionamiento a través del control de las pasiones y el desarrollo del carácter, mientras que Al-Farabi pone más énfasis en el rol de la filosofía en la organización de una sociedad justa y en la figura del gobernante filósofo. Es decir, Ibn Mishkawai se preocupa más por lo interno, y su filosofía y su orden de justicia va de adentro para afuera, mientras que la filosofía del Farabi se podría decir va de afuera para adentro. Otra diferencia clave con estos dos pensadores es el enfoque en la ética. Mientras que Al-Kindi y Al-Farabi se ocupan de metafísica y política, Ibn Mishkawai se centra en la ética práctica, especialmente en la búsqueda de la felicidad a través del equilibrio y la virtud. Otra diferencia interesante es la concepción del alma. Al-Farabi y Al-Kindi también comparten una concepción tripartita del alma, pero Ibn Mishkawai le da un enfoque en el control de las facultades irascible y composicible mediante la razón, mientras que los anteriores filósofos no le dan esta cualidad. Es decir, las partes, entre comillas, negativa del alma para Ibn Mishkawai es algo controlable, es un reto a vencer, no es una parte a matar. También algo que no mencioné es para Mishkawai, el alma no es parte del cuerpo, es una guía externa. Y él menciona que la guía externa de los cuerpos celestes es el alma de Dios. Una figura que me pareció bonita, además quise agregar. Pero sí, podemos hablar de Ibn Mishkawai como el gran filósofo del crecimiento personal y de cómo el crecimiento personal individual, no a través de la ambición, sino a través de la búsqueda de la virtud, lleva al beneficio colectivo. Desafortunadamente no hay mucho más de qué hablar de este pensador, ya que es un pensador poco conocido, poco documentado. Pero preferí hacer un episodio corto sobre él que sencillamente ignorarlo. Espero me perdonen este capricho. Como siempre, les agradezco escucharnos. Si llegaron a esta parte del episodio, pónganme un comentario. Díganme, llegué a esta parte del episodio. Me gusta más Al-Farabi, Al-Kindi o Mishkawai. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana con Avicena. Se está cayendo el cielo. Voy a tener que dejar de grabar. Un abrazo.